gusta el chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Fíjense que Morena Coahuila anda en bronca. Sobre todo Coahuila está un poco complicado últimamente. Porque hay ciertos debates que se están dando relacionados con la elección para el candidato o candidata al gobierno de Coahuila. Sobre todo Morena. Como para que me entiendan, hay una rebelión en Morena. Morena se dividió por la designación del virtual candidato a la gubernatura de Coahuila, mientras unos pedían que se repusiera el proceso de selección, otros piden llamar a respetar los resultados. Entonces, hay una división importante en Coahuila. Y este estado, que ha estado gobernado por el PRI, pues es uno de los estados que ya empecé a escuchar algunas voces en redes sociales decir que se negoció para que pierda Morena, gane el PRI, y entonces eso a cambio de algunos votos. Vaya, estas son negociaciones que normalmente hacen, esperaría que no fuera el caso, pero para enterarnos un poquito o mucho más de lo que está pasando en Coahuila, le agradezco infinitamente, ustedes no saben cuánto, a mi querido Arturo Rodríguez, periodista, director del Coahuilense, que también está dirigiendo Notas y Pauta, que me ayude justamente a explicarnos qué es lo que está pasando en Coahuila. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. No, pues un privilegio, Meme Yamel, saludarte, estar en tu espacio y poder conversar un poco pues, sobre lo que ocurre allá en mi estado natal. Sí, tu estado, y aparte que lo conoces bien y lo tienes bien trabajado, sobre todo con los medios como el Coahuilense. Oye, pues cuéntame cómo están las cosas, porque yo veo información y digo, está hecho un caos, parece. Sí, mira, bueno, ha sido un periodo complicado, como sabemos, desde el mes de julio se esperaba que se emitiera la convocatoria, como ocurrió en el Estado de México, el otro estado que en este 2023 renueva la gubernatura, que se emitiera la convocatoria. Salió Estado de México, resolvieron las diferencias pues los morenistas que aspiraban a la postulación y cerraron filas en torno a la maestra Delfina Gómez, pero en el caso de Coahuila la convocatoria se fue aplazando hasta el mes de noviembre. Para entonces ya había un movimiento importante por un lado, pues de los grupos que desde la fundación de Morena han venido trabajando en su partido, los que llegaron con el arribo de un político panista a Morena, como lo es Luis Fernando Salazar, y una novedad que fue la aparición o el regreso a Coahuila del subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja, que siendo coahuilense pues había pasado ya unos 3 lustros fuera del estado, básicamente haciendo trabajo político en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero, y que irrumpe con mucha fuerza entre los morenistas. Llega finalmente la convocatoria, se realiza la encuesta, y el 12 de diciembre se da a conocer que el ganador de la encuesta es el senador Armando Guadiana Tijerina, un senador de Morena, fundador de Morena, expriista, también como el propio Mejía Verdeja, y que en segundo lugar queda Luis Fernando Salazar, el político expanista, ahora en Morena, y en tercer lugar el subsecretario de Seguridad Pública. Y bueno, pues se da a conocer el resultado y empieza el mismo día, el mismo 12 de diciembre, una expresión de inconformidad de Mejía Verdeja, que hasta el momento se mantiene. Me parece que con el respaldo de un grupo mayoritario, me parece que son alrededor de 70 lugares en el Consejo, y él tiene 37 consejeros apoyándolo. Perdón, pero es que está Laika muy inquieta hoy en la noche, como todavía hay muchas... No te preocupes, todavía hay fiesta en algunos lados. Sí, y esta cosa que, bueno, perdón el paréntesis, pero de los cuetones que sí. los molestan muchísimo Sí. y son mucho los perritos, pero disculpen ustedes. No te preocupes. Introducción. Entonces, bueno, pues era esta situación en la que un grupo mayoritario de consejeros, incluida la presidenta del Consejo Estatal de Morena, piden que
si bien ya pasó el proceso de selección de un coordinador de los comités de defensa de la 4T, viene el periodo de precampaña, y que en ese periodo de precampaña pues debe formalizarse un proceso nuevo en el que se levanten nuevas encuestas y se defina un candidato. Regularmente en Morena lo que ha pasado en la mayoría de los estados de la República es que el coordinador de los comités de la 4T pues en automático se convierte en el precandidato y candidato posteriormente. Y esto, bueno, pues mantiene la tensión fuerte porque por un lado, en apoyo a Mejía Verdeja y en esta demanda de un proceso interno que iniciaría el 14 de enero, está la presidenta del Consejo, y del otro lado, pues está el dirigente estatal Diego del Bosque con el dirigente nacional Mario Delgado defendiendo y exigiendo que se respete el acuerdo que, según Mario Delgado y los demás aspirantes, se había tomado antes pues desde que se emitió la convocatoria para los comités de defensa. Entonces hay ahí una división interna que tiene los ánimos muy caldeados, y estos se expresan principalmente en las redes sociales, como lo sabemos, en torno a quienes apoyan a Mejía y quienes pues están en la dinámica del partido y del senador Guadiana. Ahora, ya que nos estás explicando esto, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Morena aventaje? Es un estado que ha estado gobernado por priistas desde hace mucho tiempo, prácticamente toda la vida. Yo no recuerdo un gobierno, corrígeme si me equivoco, que haya sido de oposición al priismo en el estado de Coahuila. Y veo que hay priistas muy confiados en que van a mantener el poder en el estado de Coahuila, pero cuando veo el caso de este expanista que se fue, ahora es supermorenista, creo que volvemos a ver esta manifestación de personajes que se van a la corriente que tiene más flujo de agua, que en este caso es Morena. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Realmente Morena es competitivo y de ahí que se salgan todas estas disputas? Porque tampoco sería la primera vez de Guadiana como candidato. Entonces, ¿cuál sería este análisis hacia el poder de Morena en un estado como Coahuila? Mira, yo creo que hoy por hoy las condiciones en todas las elecciones estatales, como lo hemos visto en los últimos 4 años, 3 años, son favorables a Morena porque tienen una marca que es ganadora y que es la marca del presidente López Obrador. Ya después podemos ver si son de alguna facción, si son hábiles como gobernantes o son buenos gobiernos o malos gobiernos, pero en principio electoralmente ellos pues tienen, los candidatos tienen la ventaja de tener la marca López Obrador como candidatos de Morena. Entonces yo creo que Morena en este momento es muy competitivo, creo que por primera vez tiene una posibilidad real de triunfo en un estado que, como ya lo mencionas, lo mismo que el Estado de México, son las únicas dos entidades federativas que no han tenido alternancia. Desde que se fundó el PRI en el 29 hasta el día de hoy, pues el PRI ha gobernado estos dos estados de la República. Creo que las condiciones del Estado de México pues son más cómodas para Morena, y en el caso del Estado de Coahuila son, digamos que, condiciones de competitividad. O sea, una buena campaña creo que puede hacer una diferencia, independientemente de quién sea el candidato. Ahora, me parece que han surgido muchísimas versiones en estos días en torno a negociaciones. Yo, fíjate que dudo mucho de este tema de las negociaciones o del estilo de las concertaciones. Yo creo que ya no son los tiempos, y además no me parece el estilo de política que lleva o conduce el presidente López Obrador, ¿no? Que ande negociando ahí gubernaturas a cambio de favores, que además no vería en qué, quizás en algunas reformas o cosas así, que a final de cuentas tampoco es que las necesite mucho para tener un buen gobierno o para tener un gobierno al que cumpla con los objetivos que se ha trazado. Y finalmente diría que me parece que bastante
claro, retomando este punto que mencionas, que en el caso concreto de Coahuila lo que hay es una realineación de las élites tradicionales, de las élites históricas, algunas de ellas con ascendentes auténticamente pues históricos, ¿no? O sea, te pondría algunos ejemplos. El caso de un aliado de Morena que hoy se ha retirado para buscar una coalición con Movimiento Ciudadano, Evaristo Lenin Pérez, pues es nieto, bisnieto del general Pérez Treviño, que fue el primer presidente nacional del PRI. El caso de Manolo Jiménez Salinas, que pudiera ser el candidato del PRI, pues estamos hablando de una tercera generación de una familia muy relevante, la familia Salinas, en la vida política y empresarial del Estado. En el caso de que fuera el alcalde de Torreón por el PRI, Román Alberto Cepeda, pues hablamos de una familia que tiene desde el siglo XIX con posiciones de poder en el periodo de la Reforma, en el periodo de la Revolución, durante el periodo posrevolucionario ha habido 2 o 3 gobernadores Cepeda, muchísimos alcaldes, todos del mismo tronco familiar. El caso de Ricardo Mejía, pues no es la excepción, él ha sido un político también de élite, hijo de un administrador público, Ulises Mejía, nieto de un político periodista connotado también en la región lagunera. El caso del senador Guadiana, pues que es uno de los empresarios más acaudalados del Estado, muy relacionado con las élites económicas. Entonces, hablamos de una contienda de élites, independientemente de los partidos políticos, y yo creo que eso hay que tenerlo también pues en la mira, como bien lo pone sobre la mesa Meme Yamel. Ahora, Arturo, ¿qué es lo que está en disputa realmente en Coahuila? Además, obviamente, de las cuestiones políticas, el control del Estado, etcétera. ¿Qué es lo que se disputa en la región con este gobierno, o con esta elección más bien, que es, yo diría, igual de reñida que el Estado de México? Estamos hablando de 2 estados que han sido gobernados por el PRI durante muchísimos años. Prácticamente no se conoce otro gobierno que no haya sido el priista. Entonces, además, obviamente, de quitarle el control al Partido Revolucionario Institucional, ¿qué otra cosa está en juego? Bueno, yo creo que la misma supervivencia del PRI en el contexto nacional depende de este año. El PRI tiene ya nada más 3 gobernadores, que son Alfredo del Mazo, Miguel Ángel Riquelme, y recientemente el caso del gobernador de Durango, que pues es priista, pero llega por coalición. Pero entonces el PRI ya no tiene gobernadores. En el contexto local, me parece que está en juego la supervivencia del PAN, que de ser un partido muy competitivo, en 2017 estuvo a punto de ganar la gubernatura. Hubo un proceso postelectoral muy intenso, que sin embargo, bueno, pues concluyó con una resolución del Tribunal Federal Electoral, y que puso en la gubernatura Miguel Ángel Riquelme. Pues estuvo a punto de ganar la elección, tenía alcaldías, tenía una mayoría en el Congreso local, ayuntamientos importantes del estado, inclusive la capital en diferentes momentos, la ciudad de Torreón en otros, Monclova desde hace muchos años. Y el día de hoy, después del tsunami que fue Morena en el 18, el PAN se ha convertido en un partido sotanero. Entonces, a nivel local, la supervivencia del PAN pues está en juego. Y me parece que también la de otras formaciones políticas, inclusive Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido importante a nivel local, una base de unos 40,000 votos en un estado donde ganas con 450,000 aproximadamente, o sea, te representa el 10% de la votación, te puede llevar a ganar o perder. Es un partido político que pudiera tener complicaciones el día de hoy, y yo creo que está en juego la alternancia, un proceso histórico que ante el momento de división y de pocas definiciones o de falta de claridad en algunos sectores morenistas, pues pudiera en este momento estarse poniendo en riesgo, sobre todo si, como parece ser,
Mejía Verdeja decide irse por otro partido político o por una coalición de partidos políticos que no sea Morena. Es justo a eso iba. Mucho se rumoró que el Verde y el PT estuvieron coqueteándole a Mejía Verdeja de forma independiente cuando no queda en Morena, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Hubo este coqueteo? ¿Se sabe algo de este coqueteo del PT Verde? ¿Y qué pasaría si se llegaran a separar? O sea, ¿qué pasaría con la coalición? ¿Pudiera tener esta fuerza como pasó, por ejemplo, en San Luis Potosí, que van separados por un tema de candidatos y termina ganando el candidato del Verde? Mira, creo que sí, creo que es una posibilidad real. Entiendo que ya hubo una conversación o algunas conversaciones entre la cúpula del PT, particularmente del profesor Alberto Anaya con Ricardo Mejía. Ayer la señora esposa de Ricardo Mejía estuvo muy activa en su perfil de Facebook, justamente advirtiendo que si no se abría el proceso como ellos, como los morenistas inconformes lo están pidiendo, buscarían una ruta distinta a Morena. A mí me parece que eso puede ser riesgoso para las 2 opciones, tanto para Guadiana como para Mejía, en términos de resultados electorales, porque al final de cuentas tendrías a 2 proyectos reivindicando auténticamente pues la marca López Obradorista, y yo creo que fragmentando aquel voto inconforme que pudiera darle una ventaja a la opción opositora al gobierno local. Pues ahí hay un gran dato. Pues mi querido Arturo, te agradezco muchísimo estos minutos y espero que sea la primera de muchos porque hay muchos temas que comentar de tu estado y yo creo que sí, hay que darle mucho foco porque las cosas no se vienen, yo creo que tan sencillas, aunque pudiera llevar la ventaja, creo que hay proyectos y si se da esta división, pues peor todavía. Entonces, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande y que te sigan en tus redes sociales. ¿Dónde pueden encontrarte? Pues mira, para temas de Coahuila estamos en el Coahuilense Noticias en todas las redes. Como en lo personal, pues soy Arturo Rodríguez y bueno, pues ahí publico, trabajo en la revista Proceso, tengo programas, ya ves, 1000 usos porque en el Heraldo Radio, en plataformas luego aparezco por ahí en podcast, haciendo podcast. Pronto vamos a tener por ahí algún proyecto que estaremos comunicándoles, pero bueno, Arturo-RDGZ en Twitter, que es como mi red más activa. Te mando un abrazo gigante y feliz inicio de año. Estamos platicando pronto. Abrazo enorme, Meme Yamel. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.